Hola, la verdad ya no tenemos ideas. Desde que Carlos Alvarado ganó, la UCR destina cada vez más presupuesto a drogas para sus agentes de propaganda del lobby gay, como nosotros, y eso nos tiene el cerebro hecho un meneíto. Pero como somos bien necios, salimos un rato de nuestro estado de letargo para explicarles conceptos financieros, porque en la UCR, además de adoctrinar a la juventud del país, también llevamos cursos introductorios de economía socialista. Por eso, hemos hecho videos sobre la reforma fiscal, sobre el costo de la vida, sobre la seguridad alimentaria y sobre la especulación de divisas de Alderán y Nauvoo. Su boicot comercial a nuestro planeta ha terminado. No tenía conocimiento de tal suceso. Pero es que hace falta, porque si usted está desayunando en la casa de su abuela arepas y agua dulce y la señora le pregunta, mijito, ¿qué es la inflación? Eso tiene que ver con la ideología de género, usted no va a saber qué decirle. Y el problema es que esos conceptos financieros le afectan a usted, a mí y a su abuela. Y si queremos fiscalizar de verdad al gobierno, no podemos dejar que solo Edna Camacho sepa de lo que está hablando. La inflación es el promedio de aumento de los precios de todos los productos que consumimos. El INEC la calcula tomando una canasta de bienes que son los más consumidos por los costarricenses, donde sí está la birra y el aguacate. Y con eso se estima cuánto sube cada año. Que existe inflación no es malo, el problema es que sea muy alta. ¿Por qué? Porque si sube mucho perdemos poder adquisitivo, o mejor dicho, nuestro salario alcanza para comprar menos cosas. Y si a la suma de los ángulos le agregamos mi salario, obtienen, bueno, no mucho. La inflación está muy relacionada al tipo de cambio, que es el precio al que compramos y vendemos dólares. Entre más alto sea el tipo de cambio, más caro es el dólar y más barato es el colón. Así que todos los productos importados que tenemos que pagar en dólares son más caros. Sí, eso incluye el disfraz de Halloween que compramos en Wish, pero también todos los combustibles y alimentos que importamos. Y eso afecta al bolsillo, especialmente de la gente más pobre. Tengas buen día, hijo. Tenemos que conseguir una silla. Ya hablamos de la inflación y el tipo de cambio. La tercera variable monetaria más importante es la tasa de interés, que afecta a nuestra economía más de lo que usted cree. La mayoría de tasas para préstamos se definen a partir de algo que se llama tasa básica pasiva y también son afectadas por la tasa de política monetaria. No hace falta que usted sepa cómo se calculan esas tasas, nada más sepa que cuando suben, las cuotas de los préstamos van a estar más caras. No solo el de su licuadora pagada a 30 años plazo engollo, sino también los préstamos de vivienda y educación. Y cuando las tasas bajan, más gente va a sacar más préstamos y va a haber más plata en la calle. El problema es que existen economistas y políticos que creen que generar mucha inflación o subir mucho el tipo de cambio es bueno, porque Costa Rica se hace más competitiva. Término utilizado para decir, hagamos del trabajador costarricense mano de obra barata, con salarios de hambre y que nuestras exportaciones sean más baratas para el comprador extranjero. Otra noticia, chico monedas, mi moneda. También a veces pasa que los países imprimen dinero para pagar sus deudas, provocando que el tipo de cambio suba y la inflación también. Pero todo lo importado es más caro. En esos casos se considera que la inflación es como un impuesto, el más injusto de todos, porque es como si el gobierno nos robara el valor de nuestro dinero para dárselo a sus acreedores. ¿Y esas deudas de dónde vienen? Cada año, cuando Costa Rica tiene que hacer cuentas y se entera que hace falta plata, eso se llama déficit fiscal. Es un mal crónico de casi todos los países latinoamericanos desde la década de los 80. Ustedes saben, PAES y esa carajada. Para pagar el faltante entre ingresos y gastos, le pedimos plata a organismos financieros internacionales, que a cambio nos dicen cómo debemos gobernar nuestro país, sin importar la voluntad de los votantes. Y esas condiciones que nos imponen terminan haciendo que nos endeudemos aún más. ¿Les suena igual de trucho que la llamada millonaria de la Extra? Esa es la idea. 1000 colones por esa palabra, por esa única letra, y últimos 3 minutos. No fuimos. A mí me va a dar algo. Últimos 3 minutos, a mí me va a dar algo. ¿Y por qué existe ese déficit? Bueno, a veces porque el gobierno gasta mucho, pero eso solo explica una pequeña parte de ese hueco. La demás es porque grandes empresas y muchos profesionales liberales no pagan impuestos, mientras las personas asalariadas sí o sí tenemos que pagarlo, porque nos lo rebajan cada mes y nos lo cobran en cada compra. Costa Rica, de hecho, es muy tolerante con el fraude fiscal, tanto así que nos da igual si las empresas que hacen negocios acá acuden a paraísos fiscales para esconder sus ganancias. Ah, ¿y qué es eso del paraíso fiscal? Son países o estados que cobran poco o nada de impuestos y que comparten poca o ninguna información financiera con las autoridades de otros países. ¿Cómo?
Bueno, permiten la creación de sociedades offshore. Eso significa que una empresa en Costa Rica puede decir que en realidad está en Bahamas o en Holanda, con solo tener allí un buzón postal y ni un solo empleado. Por ejemplo, Islas Caimán tienen registradas 100.000 compañías, o sea, 2 empresas por cada habitante. Solo este edificio es supuestamente la residencia legal de más de 20.000 sociedades. O las Islas Vírgenes Británicas tienen registradas 600.000 compañías, 21 por habitante. O sea, ¿entienden eso? Es como si cada isleño tuviera 21 empresas. ¡Puta! Ahí sí que son emprendedores. Es más, cada vez que Baldío, Macho Pozuelo nos digan chancletudos y nos manden para Venezuela, nosotros vamos a mandar a vender pipa fría en las Islas Vírgenes. La verdad, esto es muy bueno, Carlitos. El agua de pipa es muy bueno para la presión alta. No. Es decir, hay que tomarte todo, Carlitos. ¿Y cómo nos afecta? ¿Se acuerdan de los Panama Papers? Fijo lo han escuchado mencionar, pero nunca lo terminó de entender porque nunca compró la edición especial del semanario. Acá se lo resumimos. El rollo es que muchas empresas, tanto ticas como extranjeras, pero que hacen negocios acá, tienen inscrita su sociedad en algún paraíso fiscal. Entonces, cuando llega el Ministerio de Hacienda a cobrarles impuestos de renta, dicen, ah, no, es que yo ya pagué mis impuestos en otro país y por convenios internacionales no puedo pagar el mismo impuesto 2 veces. Y ya. Toda la plata que esas empresas le dejan de dar al gobierno es plata que el gobierno no va a poder invertir en usted o en gente que lo necesita aún más. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. La Unión Europea tiene regulaciones que luchan contra los paraísos fiscales y no se la dejan tan fácil a las empresas que quieren eludir el pago de impuestos, escondiendo sus ganancias en estos paraísos. Pero a Costa Rica nada más le vale picha y deja perder toda la plata que eluden o evaden las empresas que acuden a paraísos fiscales. Y cómo no, si más bien hasta el 2011 estábamos en la lista gris de paraísos fiscales de la OCDE. ¡Uy, qué mal! Ya les comentamos que muy pocas personas manejan estos conceptos. Nosotros no somos expertos tampoco, pero es importante que entendamos lo básico para que no nos bailen. Alguien dijo una vez que no podemos confiar en el sector financiero. Si no lo regulamos, engañarán, se aprovecharán de la gente. Y no fue Maduro después de hacer el papel bailando salsa en tele. Fue Joseph Stiglitz, ex economista en jefe del Banco Mundial y Premio Nobel de Economía, quien se ha hecho un fuerte crítico contra las políticas neoliberales y del sector financiero global. Por eso hay que tener cuidado cuando unos pocos, por ejemplo, los grandes exportadores que conforman el grupo de empresarios más poderosos de Costa Rica, nos convencen de que lo que es bueno para ellos es bueno para todo el mundo, cuando en realidad perjudican a la mayoría. Sí, ya la garganta me está cobrando tanto hablar. Justamente Edna Camacho es representante de esta ideología, ella y todo el equipo económico del PUSC que Carlos Alvarado puso en su gabinete. Tanto así que Jorge Guardia, un reconocido economista neoliberal de Costa Rica y expresidente del Banco Central, criticó a Charlie por entregar todo el sector económico a personajes todavía más neoliberales que él mismo, aún contra las recomendaciones del mismo Tom Solís. Esto es como que Iron Man, en vez de buscar al Hombre Araña para Avengers, haya llevado a Carlos Avendaño después de haberse quebrado 15 huesos por caerse de una estatua. ¿Están bien todos? No, gracias a ti. Por eso no es de extrañar que Edna Camacho diga que meterle impuestos a la canasta básica, pero no cobrarle nada a los grandes capitales financieros, está bien. Es la misma gente que nos hace creer que cobrarle a los evasores fiscales es malo, porque espanta a las empresas, y por eso hay que cobrarle impuestos a las liquidaciones de los trabajadores públicos y privados. O que subir el salario mínimo siempre es malo, porque genera más inflación, cuando no siempre es cierto. Por eso insistimos en que Costa Rica pasa por un momento de inflexión, donde decidirá qué modelo va a escoger. Podemos creer en los dogmas del sector financiero, como Argentina, sumida en una inmersa crisis donde su moneda ha perdido el 25% del valor en pocas semanas. Algo así como que el tipo de cambio pasa en un mes de 570 colones a 800, con aumentos impagables en servicios públicos y un decrecimiento de la economía por subidas abruptas en la tasa de interés. Literalmente la gente tiene que escoger entre pagar el agua o la luz o dejar de usar carro porque es más barato comprarse un carro que llenar el tanque de gasolina. Mientras el gobierno de Macri se gana los aplausos de los analistas financieros internacionales, los argentinos están comiendo mierda por un chimichurri. ¿Este es el país que soñó en sus letras Rimoldi y Fraga? ¡No! O también podemos escoger seguir experiencias innovadoras como la de Portugal.
donde un gobierno de izquierda pudo salir de una profunda crisis, subiendo el salario mínimo y las pensiones, revirtiendo recortes salariales en el sector público. Así, había más plata en la calle para que la gente gastara y la economía se reactivó. Además, los empresarios fueron obligados a responsabilizarse y pagar sus deudas, y el gobierno también hizo su parte, disminuyendo el gasto, pero sin recortes a los programas sociales. Sí, con Edna Camacho estamos a punto de tomarnos una receta de muchos economistas reconocidos que admiten que es fatal. Y el problema es que hay muchas presiones para que lo hagamos, como las que ejercen todo el equipo económico del PUSC en el gabinete de Carlos Alvarado, o las que nos imponen los organismos financieros internacionales, que muchas veces nos prestan plata para suplir el déficit fiscal y nos ponen condiciones que generan aún más deuda y dependencia. Entonces, si hay alternativas como la de Portugal, ¿por qué insistimos en repetir experiencias fracasadas a lo largo del mundo? Recuerde, no deje que se lo bailen. Sí, hay que salir del problema fiscal, pero la solución no es una receta gastada, no importa si se hace en nombre de la unidad nacional.